Mis hermanos, pues ya estamos a jueves 4 de noviembre, año 2021. Estamos ya en jueves de la semana 31 de tiempo ordinario, acercándonos al final de esta semana. Y pues bueno, continuamos también acercándonos al final de la meditación de la carta a los romanos en esta primera lectura. Hoy corresponde capítulo 14, versículos del 7 al 12. Y en el Evangelio seguiremos meditando a Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 10. Este capítulo 15 hermoso que se lo conoce como el corazón del Evangelio. Es donde vienen parábolas hermosas, pero vamos ahorita a entrar en materia. San Pablo sigue hablando en esta semana que hemos celebrado la fiesta de todos los santos, que hemos celebrado la fiesta de los fieles difuntos. San Pablo sigue hablando de la muerte y de la vida. Y dice: Cristo es Señor de vivos y muertos. Cuando Jesucristo les dice acerca de la resurrección, dice, cuando decimos el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, habla de que Dios es un Dios de vivo, no es un Dios de muertos. Entonces, ¿por qué aquí dice que Cristo es el Señor de vivos y muertos? Bueno, hay que entender la muerte de una manera muy precisa. La muerte que nos llega a nosotros, la muerte de este cuerpo, pues ya lo hemos dicho y lo hemos meditado mucho, no es realmente una muerte, es para empezar una nueva vida, es una transición a la nueva vida. Las lecturas a veces lo hablan de una manera muy normal, la muerte refiriéndose a las dos, porque es nuestro léxico, es nuestra manera de entender la muerte. Cuando alguien ya deja de vivir, decimos ya murió, pero los cristianos tenemos la certeza de que no es así. Sin embargo, hay una muerte definitiva, que es la muerte eterna, que es la muerte, decía la lectura el miércoles, los justos vivirán, pero en cambio los impíos morirán. Cristo dice aquí: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios de vivos y muertos. Vamos a tratar de explicar esto. Cuando una persona vive en pecado mortal aquí en esta vida, aquellas personas, yéndonos a los extremos, aquellas personas que se dedican a asesinar, que se dedican a secuestrar, que se dedican a robar, que se dedican a hacer el mal a las personas, dice San Pablo, el salario del pecado es la muerte. Realmente ellos no están vivos. Para la gloria y para la gracia de Dios, nosotros prefiguramos o predestinamos dónde vamos a vivir la vida eterna, según la vida que vivamos aquí. Si nosotros vivimos para el pecado, estamos viviendo para la muerte, estamos viviendo en la oscuridad. El día que nos toque la muerte, pues vamos a seguir viviendo en ese mismo estado. Vamos a pasar al fuego eterno, como decía el Evangelio de Mateo, a la izquierda, malditos de mi Padre. Entonces, pero cuidado, porque yo estoy diciendo los extremos, pero aquel que vive, que engaña a su mujer, aquel que hace fraudes, aquel que vive en el pecado. Recuerden lo que les he dicho: no es lo mismo caer en el pecado que vivir en el pecado. Entonces, aquellos que ya conscientemente viven en el pecado y se alejan de Dios, pues obviamente la vida eterna la van a vivir lejos de Dios. Y entonces por eso dice: si para el Señor vivimos, si vivimos para el Señor, morimos para el Señor. Entonces dice: si morimos para el Señor morimos. Pero ¿qué significa si nosotros vivimos para el Señor? Si yo vivo amando a Dios, si yo vivo amando a mi prójimo, si yo vivo orando por mis enemigos, entonces si yo caigo en el pecado, pero me levanto y vuelvo a la reconciliación, si yo vivo en esa constante lucha, entonces cuando a mí me toque morir, ya no voy a pasar a la muerte eterna. Ahí son dos posibles destinos que me tocan. Como decíamos el martes, a la iglesia purgante, donde voy a purificar mis pecados. Yo si yo muero y no alcanzo a llegar al cielo directamente, pero alcanzo para llegar al purgatorio, yo ya tengo ganado el cielo, solamente voy a terminar de purificarme. Entonces, por eso dice, si vivimos para el Señor vivimos. Vamos a seguir viviendo en el Señor en nuestra vida posterior. A veces es un juego de palabras que podemos nosotros confundir, pero yo creo que está bien claro. Dicen que solamente tiene derecho a morir aquel que está vivo. Y si nosotros vivimos, hay muchos muertos vivientes, porque como les decía, todos aquellos que conscientemente viven en el pecado mortal, realmente están prefigurando su muerte eterna.
El destino final depende de Dios, a quién deja entrar directamente al cielo y a quién pasa por el purgatorio y a quiénes pasa al lado izquierdo al fuego eterno. Pero depende de nosotros darle al Señor los argumentos y las herramientas para ponernos en uno de estos lugares, nuestro comportamiento. Porque al final, en el segundo punto que meditaremos de esta primera lectura, dice aquí, pero tú, ¿por qué juzgas mal a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? Porque nosotros podemos ver a esas personas que roban, que secuestran, que matan o que engañan a su mujer, y nosotros podemos señalarlo con el dedo y juzgarlo, pero dice, ¿por qué tú lo desprecias? A ti te toca orar por él. Si es un amigo tuyo, te toca hablar con él para tratar de convencerlo que salga del mal camino. Pero si no, te toca orar por la conversión de los pecadores. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y el tercer punto, que es consecuencia de eso, dice, todos vamos a comparecer al tribunal de Dios. O sea, si tú te dedicas a estar juzgando y condenando a los demás, recuerda que un día tú vas también a comparecer ante el tribunal de Dios y seremos nosotros juzgados según nuestras obras. En el Evangelio de Lucas, les decía, es el capítulo 15, versículos del 1 al 10, el inicio de este capítulo que se conoce como el corazón del Evangelio, porque Lucas es el Evangelio de la misericordia. Y en este capítulo 15 están las parábolas muy hermosas, la del hijo pródigo que meditamos en Semana Santa. Pero hoy empieza este primer versículo con dos parábolas. Y estas surgen, Jesús siempre aprovecha cualquier momento para enseñar a la gente. Surgen de la crítica, porque obviamente la gente pecadora, al escuchar la misericordia de Dios, pues les gustaba acercarse a Jesús, le gustaba platicar con ellos, le gustaba convivir con él, le gustaba escucharlo, porque Jesucristo les hacía sentir que si ellos eran rechazados por la comunidad, Dios no los rechazaba. Entonces, pues la gente, los fariseos, como decíamos en la primera lectura, empiezan a juzgar, empiezan a criticar. ¿Por qué este come con los pecadores y recibe a los pecadores y come con ellos? Y entonces Jesús les narra estas dos hermosas parábolas, la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. Así como el pastor que pierde a una de sus ovejas, corre, busca hasta encontrarla y cuando la encuentra la carga en sus hombros. Y dicen por ahí que la cura, si la encuentra herida, amorosamente cura sus heridas y la regresa al redil. Y no solamente eso, hace una gran fiesta y le dice a los demás, alégrense conmigo porque he encontrado a mi oveja que se me había perdido. Y la mujer que pierde la moneda también no se queda pasiva a ver quién se la encuentra, sino que va, rebusca y cuando la encuentra se llena de alegría. Incluso la fiesta que hace a lo mejor gasta más que la moneda que había encontrado, pero no le importa. Lo que le importa es que encontró aquello que se le había perdido. Esa es la misericordia de Dios, mi hermano. Si tú andas escurridizo y escondido, lejos de Dios porque te gusta vivir en el pecado, déjate encontrar con Él. Él te va a abrazar. La de la moneda también es muy hermosa, pero la de la oveja perdida nos identifica más a nosotros. Tú puedes estar perdido en el pecado, pero déjate encontrar por ese pastor que es Jesús. Él te va a encontrar, te va a cargar en sus hombros, te va a curar tus heridas y va a ser una fiesta. Por eso dice, así como estos dos personajes de estas parábolas hacen fiesta por la alegría de haber encontrado a la oveja y a la moneda, en el cielo hay una alegría inmensa, hay una fiesta enorme por cada pecador que se arrepiente. ¿Qué es lo que quieres tú propiciar en el Señor? ¿Alegría o tristeza? Al Señor le da tristeza, así como San Pablo decía, siento una tristeza enorme en mi corazón al ver para ver a aquellos que no se convierten. Imagínate el Señor. ¿Cómo nos verá cuando nos vemos hundidos en el pecado? Pero cuando tú te arrepientes, cuando tú haces un cambio en tu vida, cuando te empiezas a vivir en el amor, cuando empiezas a dejar el pecado poco a poco, estás provocando una inmensa alegría, no solamente en Dios, en los ángeles, en el cielo, en tus seres queridos que están ya en el cielo. Entonces, mi hermano, yo te invito a que hagas sonreír al Señor, a que hagas feliz al Señor, siendo tú feliz en esta vida, viviendo bajo la gracia de Dios. Puedes caer en el pecado, puedes flaquear porque somos frágiles, pero el amor y la misericordia de Dios siempre te estará esperando.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo.